porque no existe. Lo único que se ha aprobado es el convenio sobre cinematografía a nivel iberoamericano, que obliga al Estado de Guatemala o que lo vincula para poder desarrollar una legislación referente a ese tema. Quizás para ordenar un poco más la forma en la que hacemos nuestras películas. A veces pareciera ser que hacer nuestras películas es aventurarnos a algo más incierto. Entonces la forma de búsqueda y financiación, inclusive distribución, es un poco difusa. Entonces cada experiencia de películas son muy diferentes y normalmente no se garantiza que la economía que nosotros generamos tenga alguna, pues un orden que permita la continuidad. Básicamente, si nosotros logramos tener una ley de cine en Guatemala, pues eso es una de las principales ventajas que se obtienen, de que todo el presupuesto anual que se tiene del Estado, pues se destina a un fondo para la realización de cine. Entonces, obviamente, creo que eso es lo que más nos ayudaría a nosotros. Creo que al no tener una ley de cine crea irregularidades en el proceso y creo que es necesaria para poder establecer la industria cinematográfica. Pues serían extensos, ¿verdad? Y pondrían a Guatemala ya en un contexto que ya tiene más de 100 años, una industria a nivel mundial y que Guatemala no ha explotado. Ayudar a que se hagan más películas de una forma mucho más ordenada o quizás dentro de un marco que nos permita como hacer películas con más continuidad y a nivel económico mucho más seguras, ¿verdad? Con ciertas certezas, que eso es uno de los grandes problemas de ahorita, de hacer películas. No existe ninguna certeza a nivel distribución y a nivel gestión. Beneficios básicamente es que, por ejemplo, en países donde se tiene leyes de cine, como por ejemplo en Colombia, si las empresas, por ejemplo, no quieren pagar los impuestos directamente al Estado, pueden agarrar sus impuestos y dárselos a una productora para la realización de cine. Entonces creo que se abren muchas puertas y muchas ventajas para poder conseguir fondos para la realización de cine. También se promueve la divulgación, la conservación y la preservación del contenido audiovisual para pues, todas las personas que están envueltas en el sistema. Pensando como estudiante, y siento que lo comparo también con lo que conozco, por ejemplo, de Ley de Cine en México, el Estado otorga financiamiento para proyectos, pero no solo para la producción, sino también desde formación. Creo que esos podrían ser ventajas que la ley de cine podría otorgarnos en formación, en financiamiento y en establecer pues, lineamientos para la industria. Es urgente, es anacrónico porque Guatemala está necesitada de ir explorando nuevos espacios, ¿verdad? Para crear oportunidades para la sociedad guatemalteca, y esta es una de las cuales ha estado desaprovechada. Politizó de algún modo la ley. Entonces ahorita el problema de la ley creo que sigue siendo que está dentro de un polo de la gente del Congreso y bueno, eso genera naturalmente anticuerpos o personas que naturalmente van a estar en contra. Pero sí, creo que media vez no se haga algo mucho más, donde hayan más personas representadas a nivel político, creo que va a estar difícil. Pues lo que pasa normalmente con este tipo de situaciones es que pues esto se decide en el Congreso. Realmente cuando no hay intereses de dónde se pueda sacar, lastimosamente vivimos en un país muy corrupto, y cuando no hay intereses donde se pueda sacar una ventaja sobre ese presupuesto, es que no le meten intención o no le meten, por ejemplo, interés en hacer este tipo de leyes. Ustedes han visto que otro tipo de leyes que no nos benefician en nada, pero que benefician a un montón de gente que son diputados, congresistas, etcétera, pues las aprueban muy rápido. El tema pues tiene que ver mucho con el tema de corrupción, tiene que ver que incluso que pues creemos aliados en la política, nosotros como productores crear aliados en política para que después ellos puedan promover nuestra ley, ¿verdad? Creo que nos atrasa más
en el proceso también de tener una industria establecida y en comparación a otros países. La formación que debemos tener se tiene que actualizar mucho más, debemos tener un campo apropiado y al que no esté aprobada retrasa nuestra formación. Es lo mismo. Si fuera desde el gobierno, normalmente hay, en países donde hay leyes de cine, hay cosas como cuotas de pantalla y hay ciertos beneficios para los realizadores nacionales, ¿verdad? Que nos hacen, digamos, que nos dan acceso a estos espacios de publicidad grande. El problema que hay es que no competimos bajo las mismas reglas, ¿verdad? Entrar al cine es dificilísimo porque no existe la estructura ni comercial ni institucional para que existamos ahí. Creo que es eso, es como a través de las leyes encontramos espacios más justos de competencia, entendiendo que también el cine comercial americano es otra lógica y el cine latino o el que hacemos nosotros, guatemalteco inclusive, es otra cosa, ¿verdad? Básicamente nosotros necesitamos tener fondos del Estado porque el Estado entonces agarraría un ente, digámoslo así, para poder divulgar todas las obras que se hacen en Guatemala y poder destinar también otro fondo para la divulgación. Entonces, sí es necesario, la ley de cine en este sentido nos ayudaría a que pues, este ente encargado de promover o de distribuir los fondos que se destinen al cine, pues tenga encargado también un fondo en específico para la divulgación de proyectos. Es complicado porque las salas son caras, son pocas las salas de cine locales que proyectan cine nacional, entonces creo que puede a veces ser difícil, pero también siento que depende mucho del estado económico, de cuánto vamos a invertir en difundir la película. Porque constituiría un marco jurídico por el cual se regularía esta actividad y daría certeza jurídica para poder de alguna manera tener un ambiente normativo, digamos, eficaz, ¿verdad?, para que la industria florezca. Volver más pareja a la competencia, pues dentro de lo que se pueda. Quizás creando plataformas específicas para mostrar cine nacional, quizás crear medios o canales para que se pueda, para que la gente que quiera acceder a cine latinoamericano, inclusive centroamericano, tenga el espacio, ¿verdad? Y que existen los canales quizás formales donde la gente pueda acudir a ver este tipo de cine, ¿verdad? Bueno, al final es eso que te decía. Por ejemplo, el ente que está tratando de impulsar la ley de cine es Agacine. Entonces, Agacine, en dado caso se llegara a concretar una ley de cine, es el encargado de tener este presupuesto base para poder divulgar todo lo que se ha hecho en Guatemala. No solo, digamos, divulgar, sino también conservar, porque si has visto, hay muchas obras, por ejemplo, películas que se han hecho en Guatemala, pero que no hay un lugar donde se vayan a centrar y digamos, yo puedo conseguir todas las películas que se han hecho en Guatemala en este lugar, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que han hecho películas y nadie sabe de sus películas. Pues la ley podría establecer que se distribuya todo tipo de película, que podría generar acceso mucho más fácil a que sean vistos. Entonces creo que también la ley podría establecer formas en que no solo nos quedemos en un solo género, en que podamos ver diferentes películas, diferentes géneros, diferentes puntos de vista y que todo sea visto por igual. Sé que a veces la ley podría quizás en algún punto generar restricciones de qué tipo de películas mostrar. Podría ser un obstáculo, pero la ley podría establecernos como industria y después esto también ser vistos y pues ser publicitarios, ser vistos internacionalmente. Propiciando certeza, ¿verdad?, sobre esa industria o sobre esa actividad. Este fondo nacional que no es nada nuevo, se hace en México, se hace en Panamá, se hace en Costa Rica, se hace en El Salvador, creo que hubo, se hace en todos lados, donde el mercado de distribución del cine no es muy grande, digamos así, donde las películas de las regiones no tienen un mercado demasiado grande. Entonces, como el fomento, creo que al mercado, ¿verdad?, el fomento a las producciones es uno,
en sus diferentes etapas, ¿verdad? Diferenciando las etapas, promoviendo también mucho la escritura, promoviendo también mucho la postproducción quizás, en fin, creo que entendiendo primero cómo es la distribución y digamos que la producción y sus fases, yo creo que si se incentivan cada una de las etapas, inclusive distribución, creo que eso es uno de los objetivos que yo sé que yo creo que están pensando la ley de cine, ¿verdad? Cuando vienen personas del extranjero a grabar películas a nuestro país, normalmente no se les cobra ningún tipo de impuesto, no se les obliga a realizar ciertas directrices, sino que básicamente vienen y hacen lo que quieren, le piden un permiso a alguna alcaldía, ¿verdad? Y pues terminan realizando sus películas acá, sin dejar un incentivo económico para la formación cinematográfica del país. Caso contrario, que si se tiene una ley de cine, lo que pasa cuando vienen a grabar una película del extranjero es que tienen que pagar impuestos, que tienen que pagar fondos, que tienen que utilizar un porcentaje de talento, tanto de crew como de casting, dentro de la película guatemalteco. Entonces, por darte un ejemplo, en otros países, si se quiere grabar una película en ese país, se tiene que utilizar el 40% de crew y de cast. Entonces se le da la oportunidad a los actores del país, se le da la oportunidad a personas que trabajan en el medio audiovisual de poder entrar a la industria hollywoodense en este caso, ¿verdad? De poder entrar y tener créditos en películas reconocidas mundialmente. Diría eso, la formación específicamente y que sea en todo el país, porque también está centralizada. Entonces, formación. Y también porque el cine traería muchas ganancias económicas, entonces establecer transparentemente cómo se va a mantener todas las ganancias y ingresos y egresos que se generen a través del cine, porque la cultura va a generar mucho dinero y diría que una de las metas es tener el control adecuado de eso.